Todos conocemos a un compa que es muy tacaño, como dicen las tías, que ese que no compra un chicle para no tirar el papelito. Y no sé si se acuerdan de un programa que pasaban antes por la tele que se llamaba Tacaños Extremos, que no sé si lo pasen todavía, pero bueno. Imagínate que vas caminando por la calle, diría caminando por la banqueta, pero pues todos sabemos que en México las banquetas son para todo, menos para caminar. Vas caminando por una banqueta y te topas con un poste a la mitad de CFE justo en medio de la banqueta y te tienes que bajar a la calle. Sigues caminando un par de pasos y alguien puso un puesto de lo que sea que te imagines y te tienes que bajar a la calle. Y más adelantito te encuentras con que alguien puso su cocher en la banqueta y te tienes que bajar a la calle. O puso un carrito para sus botes de basura y te tienes que bajar a la calle. Y le sigues caminando y de repente nomás ya no hay banqueta. Y un par de metros más adelante hay banqueta de nuevo, pero está toda levantada, está toda cuarteada. Entonces es más seguro caminar por la calle esquivando carros que por una banqueta aquí en México. Pero, ¿de qué les iba a hablar? Ya me distraje. No dejen que me distraiga. Imagínate que vas caminando por los senderos de una calle inglesa a finales del siglo XVIII, esquivando agua con caca por las calles, porque pues el drenaje todavía no se inventaba, y de repente te cruzas con un espantapájaros andante, envuelto en bandas de heno podrido y con una chaqueta que parece sostenida únicamente por el polvo y por la fe, y lo más probable es que hubieras intentado darle una moneda por caridad. Y lo más probable también es que ese hombre, el célebre Daniel Dancer, te hubiera mentado la madre por atreverte a darle una limosna tan pequeña para después regresar a su mansión a contar las miles de monedas de oro que guardaba bajo el estiércol de su establo. Hoy te quiero contar la historia de uno de los tacaños más recordados de la historia, que fue inspiración para el famoso personaje Ebenezer Scrooge de Un Cuento de Navidad. Pero, esto es chisme histórico. A mí no me consta, yo no estuve ahí. Y como todo buen personaje excéntrico, pues tiene una historia de origen. Un por qué es como es, y Daniel Dancer no es la excepción. Daniel llegó a este mundo en el año de 1716 en medio de una zona rural. Una zona llena de granjas que eran muy prósperas, y a lo mejor lo normal es que a un recién nacido pues le den una cobija suavecita y bonita y lo intentan acomodar en una cuna. Pero a este bebé no. Lo más probable es que nada más lo acomodaron en una caja de frutas viejas que su padre encontró en una zanja nomás porque ya tenía pues la forma de cuna y porque era gratis. Porque han de saber que su padre no era un hombre pobre, era un granjero que tenía tierras y ahorros, pero sufría de la misma alergia al gasto que su hijo tendría años después. Que yo creo que como papás en algún momento hemos caído en esa alergia al gasto y luego soltamos esa frase que tan mal nos caía cuando nosotros éramos niños, pero cuando eres papá ya el juego cambia y toca decir en la casa hay sopa. Porque pues los plebes piden comida como si cooperaran y pagaran la cuenta también. En la casa no quieren comer y luego en la calle no hayas cómo llenarlos. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Sí, cuando Daniel Dancer, Daniel el bailarín para los compas, cuando era niño, digamos que su niñez pues, fue bastante diferente a la de otros niños, porque pues los niños del barrio tenían soldaditos de plomo, pelotas y otros juguetes. El Daniel y sus carnales pasaban los momentos de ocio pues viendo cómo el zacate crecía, porque su jefe era bien codo hasta para comprarles juguetes. Y otra, se dice que los niños Dancer siempre andaban con aspecto todo andrajoso, porque pues usaban ropa vieja y desgastada, porque pues no había Coppel para sacar ropa en abonos chiquitos y no pagarla. Y de nuevo, al papá de estos morros no le iba mal, simplemente era codo. Y ni hablemos de las comidas, creció comiendo lo más barato que la granja producía: pan duro, avena aguada y cualquier animal que tuviera la mala suerte de morir por causas naturales cerca de la puerta de su casa. Esto forjó en él un sistema digestivo capaz de procesar hasta el cuero de los zapatos si hubiera tenido oportunidad de comerse unos zapatos o si hubiera tenido zapatos. Entonces, se cuenta que cuando Daniel tenía unos, ¿qué te gusta?, 20 años más o menos, su padre murió. Lo más probable que porque como era hombre y los hombres no van al doctor, y dos, era tan codo que obviamente no iba a pagar por una consulta y mucho menos por medicamentos, entonces pues, pasó a mejor vida y Daniel pasó a heredar todos los terrenos de su padre, que no eran pocos. Y en lugar de hacer lo que cualquier morro de 20 años haría cuando recibe dinero que no trabajó, o sea, se malgastar el dinero y alcohol, lo que pasó por la mente de este morro fue: creo que mi papá gastaba de más. Y decidió recortar aún más los gastos que consideró que eran innecesarios.
Y después de la muerte de su padre, Daniel y su hermana decidieron que vivirían juntos para gastar menos según, y así comenzó una competencia indirecta para ver quién gastaba menos cada día. Que mira, que a veces quisiera que mi esposa gastara menos cada día, pero nomás no se puede, no sé cómo le hacía con su carnala. Se cuenta que durante su juventud Daniel era un hombre físicamente fuerte y capaz, pero que se negaba a trabajar en exceso porque el trabajo duro daba hambre. Y el hambre era el primer paso hacia el gasto en comida, así que perfeccionó el arte de moverse lentamente y con esfuerzo mínimo, convirtiéndose en el primer atleta del sedentarismo que es conocido. Por motivos financieros, pero el primero. Aplicaba la de muchos morros cuando salen a estudiar a otra ciudad y la lana es escasa, de irse a dormir temprano para no cenar y levantarse lo más tarde posible para no desayunar. Y así nada más te toca una comida al día. No sé si sabían ese truco, pero mira, tú gastando en cenas y desayunos, despilfarrando el dinero como si hubiera mucho. Daniel Dancer no fue un rebelde, fue el perfeccionador de un linaje. Ya para cuando cumplió los 25 años ya era el hombre más rico de su zona y al mismo tiempo el que tenía el aspecto más cercano a un náufrago perdido en tierra firme. Y es que este compa, en lugar de comprar zapatos o calcetines, envolvía sus piernas en bandas con heno ajustadas, y cuando su chaqueta o su chamarra o como sea que le digas, yo nunca le he dicho chaqueta, de hecho, la chaqueta que yo conozco es, bueno, sí sabe, ¿no? La ropa que usaba por décadas pues se caía a pedazos, la remendaba con trozos de sacos viejos o cualquier desperdicio que se encontraba en la calle. Y se dice que Daniel Dancer jamás usó jabón ni agua caliente. Su baño básicamente consistía en restregarse arena en un estanque que tenía cerca durante el verano para luego nomás secarse al sol y evitar el gasto de una toalla. O sea, imagínate qué apestaba este compa. Que no sé si han tenido esa desagradable experiencia de tener cerca a alguien con un olor tan agrio que hasta así que te arde la nariz o sientes que los ojos te lloriquean. Lo más loco es que la vez que me ha tocado estar cerca de esas personas no eran precisamente vagabundos. Hay gente que de plano no le gusta bañarse. Ahora, una anécdota que se cuenta de Daniel Dancer es que un día se encontró un borregón muerto, que ya tenía ratito, que había pasado a mejor vida y que ya tenía partecitas verdecitas, pero que de todos modos se lo llevó a su casa, lo preparó y fue su comida durante semanas. Otra anécdota documentada dice que su vecino una vez le regaló una trucha cocida en vino, pero como era invierno, obviamente la trucha llegó congelada y por no gastar leña para calentar la comida decidió sentarse sobre la trucha hasta que se descongelara y poder comérsela. ¿Alguna vez te has sentado sobre la trucha? Daniel ni de pedo te compraba ropa nueva. Una vez al año se dice que compraba una camisa usada y se la ponía hasta que se desintegraba. Y se cuenta que un día la tienda le quiso cobrar 3 peniques de más y demandó a la tienda por esos 3 peniques y ganó. Tenía un perro para proteger su changarro ahí, pero como Daniel le tenía miedo que el perro atacara a alguien y lo demandaran por eso, porque eso iba a costar dinero, llevó al perro con un herrero para que le limara los dientes, así ni de pedo podía morder a nadie. Daniel no tiraba ni siquiera las hojas de té. Después de usarlas las secaba al sol y una vez secas las volvía a usar, y cuando las hojas ya no daban ni color ni sabor para el té, tampoco las tiraba. Las mezclaba con un poco de tabaco y se las fumaba. Era el ciclo sin fin de la cafeína y la nicotina y fue el precursor de los vapers de sabores. Ya para el año 1766, un día su hermana pues se enfermó gravemente y obviamente no llamó a un médico para tratarla porque pues su lógica fue: ¿por qué he de gastar dinero en contrariar la voluntad de Dios? Si le ha llegado la hora, pues puede morir en paz. Y todavía se la hizo de pedo al sepulturero porque el ataúd estaba muy caro. Es que sí están caros. Ahora, se cuenta que la hermana de Daniel tenía planeado dejarle su herencia a una amiga que se menciona como Lady Tempest, que cuidó de ella hasta sus últimos momentos, pero al final murió sin dejar testamento, y este mendigo avaro logró quedarse con la herencia de su hermana y todavía hizo que le pagaran los gastos generados por la hermana de alojamiento y alimentación de los últimos 30 años. Y lo logró. Sin embargo, tras la muerte de Elizabeth, su hermana, Daniel se volvió aún más paranoico. Tenía miedo que los ladrones supieran que ahora estaba solo, así que cerró todas las puertas y ventanas con tablas y solo entraba a su casa por una ventana del segundo piso usando una escalera que él mismo subía y bajaba para poder entrar. Imagínate esa escena que te asomas y ves a tu vecino trepado en una escalera tratando de entrar a su propia casa.
Y hace rato mencionamos a Lady Tempest. Digamos que ella como que sentía lástima por los Dancer, porque aún después de la muerte de Elizabeth, ella seguía visitando a Daniel, porque pues ya se le figuraba, yo creo que se iba a morir de repente y nadie se iba a dar cuenta. Después de una vida de avaricias y excentricidades, Daniel Dancer murió el 30 de septiembre de 1794. No dejó hijos, ni herederos, ni nada. Obviamente no se reprodujo. Imagínate, bien codo. ¿Tú crees que iba a gastar en una pareja? Porque sale bien caro tener novia. Y sale más caro tener esposo. O sea, sí tenía sus hermanos, pero los odiaba a todos. Así que al final, pues se lo dejó todo a Lady Tempest. Cuando ella y sus abogados registraron la casa, lo que encontraron fue digno de una película. Había billetes de banco escondidos en las rendijas de las paredes. Encontraron oro enterrado en el jardín, dentro de ollas de cocina viejas. Incluso en el techo de la casa estaba forrado con bolsas de monedas escondidas entre las vigas. Ahora, los historiadores sugieren que Dancer sufría de un trastorno obsesivo compulsivo bastante severo y paranoia. Su vida se convirtió en una leyenda en Inglaterra victoriana, siendo citado por autores como Charles Dickens, que, como dije hace rato, quien lo utilizó como una de las inspiraciones para crear el personaje de Ebenezer Scrooge de la historia de Un cuento de Navidad. Y a lo mejor todo el mundo se está preguntando, tal vez no, pero igual te voy a decir, ¿y qué pasó con el dinero y con Lady Tempest después de que se murió este codo? El desenlace de la fortuna de Daniel Dancer es casi pues es tan irónico y dramático como su propia vida, porque tras su muerte en 1794 se desató una auténtica caza del tesoro legal y física que duró por muchos años. La bondadosa Lady Tempest, después de la muerte de Daniel, solo vivió 4 meses. Lo trágico es que contagió una enfermedad que probablemente una neumonía o un resfriado severo. Se dice que posiblemente debido a las condiciones de frío y humedad extremas en la que tuvo que estar mientras cuidaba a Daniel en su lecho de muerte, y al fallecer ella, la inmensa fortuna pasó legalmente a su esposo Sir Henry Tempest. Y como dije hace rato, creo que sí lo dije, tenía 3 hermanos, George, Isaac y Hester. Aunque Daniel les cagaba, los despreciaba por considerarlos despilfarradores, aunque ellos también eran bastante tacaños, al verse excluidos del testamento, pues no se quedaron con brazos cruzados. Los hermanos impugnaron el testamento alegando que Daniel no estaba en su sano juicio cuando lo redactó. Argumentaban que nadie en sus cabales viviría de esa manera teniendo tanto dinero, y los abogados de Sir Henry Tempest ganaron el caso, demostrando que Daniel, aunque sí estaba loco y excéntrico en lo personal, era extremadamente lúcido y astuto en los negocios. Siempre cobraba sus rentas a tiempo, llevaba cuentas exactas y nunca firmó un contrato que no lo favoreciera. La justicia inglesa al final llegó a la conclusión que ser tacaño no siempre es lo mismo que ser idiota. Y los hermanos no crean que estaban tan cuerdos tampoco. También sufrían de la misma obsesión por no gastar, tal vez en menor comparación. Se dice, por ejemplo, que su carnal, que se llamaba Isaac Dancer, también era un tacaño de renombre, aunque más, bueno. Isaac solía decir que Daniel era un exagerado, pero el propio Isaac murió dejando una fortuna inmensa también, mientras vestía ropa que había recogido del basurero. Entonces, pues tal para cual. Mientras los abogados se peleaban, Sir Henry Tempest comenzó a limpiar la casa de Dancer. Lo que encontró pues fue una pasadez de lanza, porque encontraron más de 2.500 libras, que era una fortuna en el siglo XVIII, que estaban escondidas en compartimientos secretos entre los ladrillos de la chimenea. Al remover la tierra de los establos y el estiércol encontraron jarras de barro llenas de monedas de oro y plata. Al último, Sir Henry Tempest se quedó con la mayor parte de la fortuna de Daniel Dancer. La propiedad, la finca principal, fue vendida años después porque la casa de Dancer, que estaba en un estado de ruina total, tuvieron que demolerla porque nadie quería vivir en un lugar asociado con tal nivel de miseria y suciedad. Imagínate cómo estaba la casa, que nadie quiso vivir ahí. Se dice que cuando Sir Henry tomó la posesión de la casa, tuvo que contratar un equipo de limpieza que de plano se negó a trabajar debido al olor y a la cantidad inmensa de basura acumulada por décadas. Al final, el dinero de Dancer, que lo guardó con tanto celo para que nadie lo tocara, terminó pagando los lujos de la aristocracia londinense que a él tanto le cagaba. Daniel pasó 78 años ahorrando cada moneda, incluso demandando a tenderos por 3 miserables monedas, solo para acabar siendo el muerto más rico del cementerio, pero logró lo imposible: vivir como un mendigo para morir como un rey. Pero olvidó el pequeño detalle de que en el ataúd pues, no hay bolsillos. O sea, sí hay bolsillos en los trajes de los muertos, pero pues no sirven para nada. O sea, ¿como para qué quiere guardar un muerto algo en sus bolsas de los pantalones? Que ahora que lo pienso, si tuvieras que elegir algo para llevarte guardado en las bolsas de tu pantalón cuando te mueras, ¿qué sería?
Déjalo en los comentarios. Es el colmo de la ironía que su fortuna literalmente tóxica es porque su generosa amiga Lady Tempest, quien le regalaba comida y lo cuidó en su lecho de muerte, heredó sus propiedades solo para morir 4 meses después por una enfermedad contraída en el basurero que Daniel llamaba hogar. Al final, el dinero de Dancer no compró felicidad, simplemente compró una tragedia para la única persona que fue buena con él. Y llegamos al final de este episodio. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides compartir, darle like, suscribirte, la campanita y todas esas cosas que dicen la gente que le sabe este pedo. Me puedes seguir en todos lados como @NachoArmpa y también puedes seguir el canal de mis compas Freaky Rocky Network, donde me invitan a hablar de ñoñerías de vez en cuando y la plática se pone bastante chida. Así que pásenla bonito y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Todos conocemos a un compa que no suelta la feria, pero este se voló la barda, cruzó la frontera. Un tacaño de época, de esos que dan pavor, que al mismísimo Scrooge le enseñó de este sabor. En 1700 en la